Del Congreso en manos del presidente Porfirio Muñoz Ledo, del presidente de esta Porfirio Muñoz Ledo. Vamos hasta el interior del recinto legislativo con Carlos Loret de Mola, a quien saludo de nuevo también con mucho gusto. Carlos, adelante. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están? Mucho gusto. Estamos ya dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Aquí es el sitio en donde dentro de prácticamente unos minutos iniciará la sesión. Lo primero que se hará será el pase de lista para saber que estén todos los diputados y senadores. Luego vendrá la sesión en donde se lee el bando solemne, se declara el quórum, se dice hoy lo que vamos a hacer es nombrar a un nuevo presidente de México. Aquí se le tomará protesta y a partir de ahí se nombrarán las comisiones que van a salir a manera de cortesía, unas comisiones protocolarias a recibir a los presidentes, tanto al saliente Enrique Peña Nieto como al entrante Andrés Manuel López Obrador. Y luego, antes de que salgan estas comisiones, solamente se les nombra, empiezan del partido más chico al partido más robusto, que obviamente es Morena, a tomar la tribuna y durante 10 minutos dar a conocer los posicionamientos de su partido, es decir, cuál es el saque de cada uno de los partidos políticos, de cada una de las bancadas partidistas al arranque de este nuevo gobierno 2018-2024. Desde muy temprano han llegado al interior del salón de sesiones. Prácticamente los convocados, no se luce verdaderamente lleno. Han tenido momentos muy especiales, por ejemplo la llegada de Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, de que inmediatamente fue entrevistado por los medios de comunicación. Yo platiqué con él rápidamente, lo entrevisté, me dice que no hay en este momento ninguna amenaza sobre la seguridad de ninguno de los visitantes, ni del presidente saliente, ni del presidente entrante, que todo está tranquilo, que se encuentran las cosas observantes, pero que no hay ni focos amarillos ni focos rojos de seguridad relacionadas con este acto tan importante del día de hoy. Estaba también Miguel Torruco, el futuro secretario de Turismo, con su subsecretario Humberto Hernández Haddad. Llegó también Carlos Aguiar, el cardenal mexicano, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, cardenal primado de México. Estuvo también Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien coincidió en su llegada con el futuro director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y se dieron un muy escueto saludo. Quien por el contrario está en plan anfitriona es Tatiana Cloutier, la diputada que fue la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador. La ve usted recibiendo, abrazando, saludándose, tomándose selfies, una, digamos, de las estrellas de lo que ha sido este previo al arranque de los trabajos en el Congreso. Uno de los primeros gobernadores en llegar, ex contendiente en la contienda presidencial, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, el de Nuevo León, quien dijo que llegó acompañado de su superdelegada y diciendo a ver de qué se va a tratar este asunto, y dijo que su superdelegada fue la que lo convenció de venir aquí, como que él no quería, dije, y la llegada del Bronco opacó, y eso le permitió entrar de manera muy discreta al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. Y digo futuro porque les toma protesta el presidente dentro de un ratito, y esto me lo aclaró hace un rato el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, cuando lo saludé para entrevistarlo diciéndole secretario, y me dijo, bueno, todavía no, hasta que nos tome protesta el presidente. Por cierto, le pregunté a Esteban Moctezuma si vendría ya un anuncio de que se echaba para atrás la reforma educativa, y me dijo que vendrían anuncios importantes en el discurso del presidente y en los primeros días relacionados con la educación. No quiso abundar sobre si implicaría la derogación de la reforma o no, pero dijo que vendrán anuncios importantes en materia educativa. Esteban Moctezuma, el futuro secretario de Educación Pública, entró de manera muy discreta, entrevistado por la prensa, Carlos Ursúa. También llegó ya el polémico coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Algunas de sus propuestas han puesto a temblar a los mercados financieros, y por cierto, de los mercados financieros le pregunté a Carlos Hanke, el presidente de Banorte, uno de los integrantes del Consejo de Asesores Empresariales del presidente entrante Andrés Manuel López Obrador, y dijo, hoy los mercados están tranquilos, hoy no abren los mercados, es sábado, y a ver el lunes cómo vienen las cosas. Son algunos de los que han llegado, muchos más legisladores son los que están listos que invitados especiales. Si vemos los balcones de invitados especiales, está prácticamente vacías las butacas, mientras que, ustedes lo están viendo en el salón, está la salutación, las fotos, los abrazos, los del PRI con los de Morena, los del PRD con los del PAN, con los de Morena. Es decir,
Sí, claro que hay algunas disputas entre algunos, pero lo que se ve es que se saluda, señor diputado, señor senador, señor secretario, y todos van poco a poco tomando sus lugares porque se espera ya que de un momento a otro inicie esta sesión de Congreso General para tomar la protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Daniel. Carlos, con base en esto que decías hace unos instantes, yo platicaba de cómo ha cambiado esta ceremonia, sobre todo partiendo de la de Vicente Fox en el 2000, la de Calderón en el 2006, en el 2012 la de Enrique Peña Nieto, mismas en las que tú has estado. ¿Qué diferencias y qué similitudes percibes con este 1 de diciembre? Pues muy diferente. Yo recuerdo que, por ejemplo, en el año 2000, cuando tomó posesión Vicente Fox, yo estuve parado exactamente en este mismo lugar, y cuando Vicente Fox inició su discurso allá, lo primero que hizo fue saludar a sus hijos. Dijo Ana Cristina, Paulina, me parece que siguió saludando a su familia, antes de saludar al Congreso, saludar a los diputados, saludar a la nación. Y entonces los priistas, que habían perdido por primera vez el poder en esa elección del año 2000, había sido estrepitosamente derrotado Francisco Labastida, el candidato presidencial priista, le comenzaron a chiflar, le empezaron a gritar, había un ambiente de todavía mucha tensión, de mucho, si se me permite, incluso ardor de los priistas por haber perdido esa contienda. Y Fox había iniciado ese día, ustedes lo recordarán, yendo a la Basílica de Guadalupe. Entonces le empezaron a gritar los priistas en la tribuna, Juárez, Juárez, un poco reivindicando la separación de la iglesia y el Estado, ¿no? Porque Fox había ido a la Basílica de Guadalupe como digamos, acto inicial, incluso previo a venir al Congreso. Luego vino, ¿qué les voy a decir?, la de Felipe Calderón Hinojosa. Y eso fue quizá uno de los momentos más tensos y más emblemáticos en la historia de este recinto legislativo. No bien habíamos llegado los compañeros reporteros a cubrir esa toma de posesión de Felipe Calderón después de la turbulenta y cuestionada elección del 2006, cuando ya se habían agarrado a golpes los diputados del PRD, que era el partido en ese momento de Andrés Manuel López Obrador, con los panistas que habían postulado a Felipe Calderón Hinojosa. ¿Y por qué se habían agarrado a golpes? Por el control de las puertas de acceso. Empezaron a correr rumores de que se iban a entrar, si se iban a dar portazo, y entonces los perredistas iban a tomar las puertas para cerrarlas por dentro e impedir que llegaran los legisladores, y al impedirlo no había quórum, por tanto no había sesión de Congreso, por tanto no podía tomar posesión Felipe Calderón. Hay que recordar que en ese momento López Obrador había desconocido el resultado de la elección, estaba instaurándose como presidente legítimo de México, y entonces tomaron los panistas las puertas antes de que los perredistas pudieran tomarlo, las puertas laterales, que son los accesos de los legisladores al recinto. Tomaron también los panistas la tribuna para evitar así que los perredistas la tomaran, y en una ceremonia que duró literalmente unos segundos, en medio de gritos brutales en la televisión, como la televisión la tenía bajo control la presidencia, se escuchaba fundamentalmente la voz del presidente entrante tomando la protesta, pero los que estábamos aquí no escuchábamos nada, porque era un griterío brutal, le decían espurio, bueno, barbaridad y media, y había gritos entre los legisladores, achuchones. Recuerdo que dos legisladoras también se agarraron del chongo, se empezaron a pelear, se movieron, y en unos cuantos segundos Felipe Calderón no entró por el pasillo central, sino entró por atrás, y por ahí mismo se salió, ya con la banda presidencial, en medio de un escándalo. En este momento acabamos de escuchar que va a iniciar la sesión. Ya están encabezando el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, quien será el que le ponga la banda presidencial, ya con los colores cambiados, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y a su derecha está Martí Batres, quien es el presidente de la Cámara de Senadores. Ya está la mesa directiva lista, y viene ahora el momento en donde piden la asistencia, para que en los tableros dice que hay 110 senadores y senadoras. Ese es el quórum en la Cámara de Senadores, y a continuación darán la cifra de diputados presentes en este momento. Todavía pueden llegar conforme vayan avanzando los minutos, y empezarán los posicionamientos de
los partidos políticos. Recuerdo también la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, fue muy tensa, pero no tanto por lo que pasaba aquí adentro, sino por lo que pasaba justo afuera, en los alrededores del Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde había tremendos enfrentamientos entre grupos de estudiantes que protestaban contra la llegada de Peña Nieto al poder y las fuerzas de seguridad que los contenían y los enfrentaban en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, y cómo gritaban los priistas aquí adentro, México, 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 mientras los perredistas que habían postulado también en esa ocasión a López Obrador trataban de expresar su molestia y gritaban dentro de la sesión, etcétera, etcétera. Todo eso ha vivido este Congreso nada más en la historia reciente de México. Vamos a ver qué pasa ahora, vamos a ver qué pasa el día de hoy, en donde se prevé pues algo dramáticamente diferente. El ambiente de la transición ha sido de mucha mayor civilidad y es lo que en este momento estamos viendo al arranque de la sesión. Vamos a escuchar lo que está diciendo Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados. Una oposición firme, con propuesta, señalar aquellos planteamientos que puedan lesionar la economía, que puedan lastimar el federalismo, la soberanía de los estados. Por supuesto, buscamos que haya un progreso para el país. Tenemos propuestas para lograrlo. Entendemos que hay diferentes formas de pensar y le apostamos al acuerdo. Somos una oposición que dialoga, una oposición que busca construir y, por supuesto, después de buscar esas conciencias, encontremos un punto en común, pues expondremos que nos oponemos por siempre en el marco. De acuerdo con el cómputo final hecho por esta sala superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador. La bancada de Morena aplaude. Algunos otros legisladores aplauden de manera discreta, priistas y panistas no están aplaudiendo, guardan silencio y con el puño en alto los de Morena empiezan a gritar aquella famosa de "es un honor estar con Obrador". Secretaria, continúe la lectura. Estoy viendo que en el salón de sesiones los panistas están colgando una manta del lado izquierdo de color azul que hace referencia a la presencia de Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Tercero, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al ciudadano Andrés Manuel López Obrador para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. Cuarto, se ordena expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. Cúmplase. Carlos, precisamente veíamos esta manta color azul con la fotografía del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sabíamos que habría manifestaciones de enojo por la presencia de esta toma de protesta. ¿Qué se sabe de Nicolás Maduro? Hace unos instantes nos platicabas de algunos datos sobre la llegada de la delegación estadounidense, pero hasta el momento nadie ha podido confirmar nada sobre Nicolás Maduro en México. ¿Saben algo por allá? ¿Has oído algo por allá? Señores legisladores. No, pero dame un ratito y encantado de la vida lo averiguo. Déjame conecto con algunas fuentes a ver qué me dicen. Ya está puesta. Nada más que se muevan un poquito los legisladores que la acaban de poner para ver qué dice. Maduro no eres, yo creo que abajo de decir bienvenido o algo así. Y está la foto del presidente venezolano Nicolás Maduro. Sí, la vemos precisamente en este momento. Hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. No eres bienvenido, ya alcanzamos a ver desde acá. Maduro, no eres bienvenido. Otros de los que han llegado, te cuento, Paco Ignacio Taibo, el nominado para ser director del Fondo de Cultura Económica, el hombre de la polémica después de esas expresiones soeces que motivaron que en el Senado se congelara su nombramiento, incluso a propuesta de la bancada de Morena. Dijo Paco Ignacio Taibo:
Me juré a mí mismo que de aquí de las comisiones al 3 protocolarias me iba a mantener para en la su más prudente oportuno actitud. cometido. Llegó también Jesús Seade, sin duda ha sido el más felicitado y abrazado de todos los funcionarios del gobierno entrante, el subsecretario para América del Norte, que fue el que encabezó la negociación del TLC por el lado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que se sumó a los esfuerzos de Luis Videgaray y el de Alfonso Guajardo una vez que pasaron las elecciones presidenciales en México. También llegó Juan Pablo Castañón, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que está a punto de dejar ese cargo. Llegó también el polémico Ricardo Gallardo, coordinador de los diputados del PRD, que ha tenido un perfil muy polémico, acusado de desvíos millonarios en su natal San Luis Potosí. Llegó también Manuel Velasco, quien ascendió al poder en Chiapas como gobernador por el PRI y el Partido Verde, pero se volvió uno de los principales operadores de Andrés Manuel López Obrador y pues ahora está de lleno en esta ceremonia. Manuel Velasco, por cierto, anunció que el martes se van a reunir todos los gobernadores en Palacio Nacional. Él es ahorita, ustedes lo recordarán, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Y están terminando de poner la manta contra Maduro y están haciendo la enumeración de los legisladores que van a estar encabezando las comisiones de protocolo. Al ciudadano Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y acompañarlo a la tribuna del recinto a los siguientes legisladores, si son tan amables: Sebastián Aguilera Brenes, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Jacobo David Sheja Alfaro, Francisco Javier Saldívar Camacho, Gerardo Fernández Noroña, Villafuerte Zavala, Arturo Escobar y Vega. Hace unos instantes fue inaugurada la sesión del Congreso por el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, en la que tomará protesta como presidente de México Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sucederá después del pase de lista y la lectura de la agenda del día? Llegará primero el presidente saliente Enrique Peña Nieto y después llegará el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la... ¿Sí, Carlos? Déjame, te pongo un foco, Ámbar, porque acaban de nombrar que en la comisión para recibir a Enrique Peña Nieto está Gerardo Fernández Noroña. Entonces, pues ahí puede haber algo, ¿no? Ahí a lo mejor hay algo, conociendo la personalidad del legislador. ¿Por qué lo dices, Carlos? López Obradorista. No, pues ya ves. Entonces, me llama mucho la atención que lo hayan puesto como integrante de la comisión de recepción a Peña Nieto. Por cierto, Fernández Noroña es uno de los integrantes que está como parte de la mesa directiva en la parte del estrado. Está hasta la derecha del piso de abajo de las sillas que están viendo de frente al salón de sesiones. Sí, ya lo vemos. Precisamente les platicaba que antes... Estoy diciendo quiénes van a acompañar a Peña Nieto a que salga del recinto. Miroslava Carrillo Martínez, Friné Azuara Yarzabal, Cintia Iliana López Castro, Jacobo David Cheja Alfaro, Carolina García Aguilar, Margarita García García, Héctor Serrano Cortés, Jorge Emilio González. Y senadores: Freida Maribel Villegas Canché, Indira de Jesús Rosales San Román, Erubiel Ávila Villegas, Juan Quiñones Ruiz, Elvia Marcela Mora Arellano, Juan Manuel Fósil Pérez y Eduardo Enrique Murat Hinojosa. ¿Es cuánto? Bueno, nos decía Carlos entonces que son los nombres de los legisladores que acompañarán en su llegada y salida al presidente saliente Enrique Peña Nieto, que llegará antes, unos minutos antes que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien recibirá la banda presidencial con los colores invertidos. Carlos, uno de estos datos curiosos de esta jornada. Citaremos a los siguientes legisladores, diputados y diputadas. Están ahora leyendo quiénes van a acompañar a Andrés Manuel López Obrador ya como presidente de México en su salida del
Congreso en el momento en que termine la ceremonia, y de aquí se dirija hacia el Palacio Nacional a la ceremonia de recepción y comida, donde ya se está disponiendo todo con los invitados especiales y jefes de Estado y de gobierno de otros países. Marco Antonio Gama Basarte, Mario Zamora Gastelum, Patricia Mercado, Eunice Renata Romo Molina, Giovanna Bañuelos de la Torre, María Leonor Noyola Cervantes y Rogelio Israel Zamora Guzmán. Es cuanto, presidente. Para recibir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estamos viendo en estos instantes es la lista de legisladores agrupados en comitivas que acompañarán al presidente saliente, al presidente entrante, en estos momentos a los ministros de la Suprema Corte, en esta ceremonia que se espera termine un poco después del mediodía, para dar paso a esta comida privada sin acceso a los medios de comunicación que el ya presidente para ese momento, Andrés Manuel López Obrador, ofrecerá a sus invitados, a más de 30 mandatarios de diferentes países, casi todos ellos ya en nuestro país, en la capital de nuestro país, trasladándose o empezando a trasladarse hacia el Palacio Legislativo de San Lázaro, precisamente donde también estarán en esta ceremonia. Y después, pues la fiesta, el que han llamado popularmente el AMLO Fest, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá el bastón de mando por parte de las comunidades indígenas en una ceremonia inédita, y después ofrecerá un discurso que sería el segundo discurso del día, por supuesto el primero, el más importante, el oficial en esta sesión del Congreso, inmediatamente después de que tome protesta como presidente de México. Nos platicaba nuestra compañera Carmen Jaimes, quien ha seguido de cerca a Andrés Manuel López Obrador desde la campaña a lo largo de este año, que en una primera instancia se dijo que el discurso en el Zócalo capitalino se daría desde el balcón central de Palacio Nacional, pero que ahora tenía información por parte del equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador de que sería en el templete. El Zócalo, así como el Palacio Legislativo, ya también está listo. Vemos un escenario en donde participarán diferentes